Bueno, banda, para intervalo medio, lo que manejamos aquí es, por ejemplo, una función x determinada, o sea, bueno, da igual la función, en este caso puede ser esta función, x al cubo menos 4x al cuadrado más 6. Entonces, ok, esa función da igual la función que sea, la podemos trabajar, no hay que hacer ningún tipo de arreglo para este caso. Esta es nada más la función, eso no tiene nada que ver con nada de lo que vamos a trabajar ahorita. Lo importante es esto, una X inicial, una X final, una X media y es todo lo que se ocupa. Estos son los datos relevantes, por así decirlo. Lo único que necesitamos para considerar, las únicas consideraciones necesarias, completamente necesarias, para que esto pueda tener algún tipo de... Ayer cagué. Bueno, algún tipo de sinergia. ¿A qué? A esto. Bueno, ahorita está checando, igual ahorita si no queda claro, pues esto ayuda más. Bueno, eh, pero bueno, el punto es por qué, cómo funciona esto. O sea, si se dan cuenta que les dice, se requieren dos valores iniciales para iniciar este método. Estos valores iniciales deben ser tales que generen valores de función con signos contrarios. Ah, ok. Aquí está medio enredoso, pero es tan simple como de que cada uno de tus valores iniciales tienen que, al evaluarlos en una función, o sea, al ponerlos, por ejemplo, aquí que x valga 2 o que valga 4 lo que sea, aquí que te dé un resultado negativo y el otro que te dé un resultado de signo contrario. No importa si aquí quieres poner los positivos o los negativos. En mi consideración, esto es más fácil, ponerlos aquí los negativos y aquí los positivos, para ahorita enseñarles cómo poner las condiciones. Entonces, a ver si está grabando este pedo. Sí, está grabando. Bueno. Eh, entonces, la función con signos contrarios. El intervalo original se va estrechando poco a poco hasta encontrar la raíz. A qué significa esto? ¿Qué me quiere dar a entender? Ah, pues esto, muy fácil. Esto es muy fácil. Esta es la x inicial. Digamos aquí es menos 5 y aquí 5. O bueno, 0 y 10. Y yo quiero encontrar este punto. Este punto es el que me interesa, este punto solito. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo encuentro eso? ¿Cómo llego a este objetivo? Realmente sí se puede llegar a ese objetivo de cero, pero bueno, ni siquiera sería tanto cero, ese alejamiento, o sea, véanlo de esta forma. Ustedes van a estar recortando de esta forma, o sea, la XY es, por ejemplo, tú, ahorita mis dos valores iniciales van a ser mi 2 y mi 4. Entonces imaginen que aquí es 2, aquí es 4, entonces aquí van a ser más o menos un 3 en medio, pero pues quién sabe, ¿verdad? Es lo que voy a averiguar ahorita. Entonces, lo que voy a hacer, o lo que tengo que hacer más bien, es lo siguiente. Ah, ok. Pues esto es algo más de ejemplo que les ayuda a entenderlo. O sea, la XY, este es tu X inicial y este es tu X final. O sea, tus dos valores que menciona que debes tener iniciales. Ahora, lo que tienes que hacer con estos es evaluar tu función de esta forma. El intervalo medio consiste en, bueno, aquí se pone f de xy porque este es tu xy y este es tu f. Tu f evaluada en x, pues es lo que vale esto, ¿no? Entonces hagan de cuenta que lo necesario es esto. XY, tu es x inicial, ah, ok. ¿Qué le voy a hacer aquí? F xy, o sea, tu función evaluada en xy, en tu primer valor de x. Ah, ok, ya vimos que te da un signo negativo. Perfecto. ¿Qué pasa si tengo un signo positivo? O sea, que tuviera aquí, por ejemplo, otro 4. Pues no pasa nada, absolutamente nada, solo cambiaríamos las condiciones, pero háganlo de esta forma para que se vaya haciendo un poquito más fácil para ustedes. Ahorita procuren que el primer valor aquí te dé un signo negativo y luego aquí empiezan a calcular. Imaginen que no tiene nada, ¿no? O sea, si no tiene nada, pues no pueden hacer absolutamente nada. Entonces aquí empiezan con el A1. Ah, pues ya me dio una función positiva, puedo trabajar con ella. No, pues sí. Pero, o sea, y ya con eso tienen esa solución. Ahorita vamos a trabajarlo con 4 para no alterar mucho estos valores. Ok. Entonces, lo que tienen que hacer inicialmente es evaluar la función en xy, proponer estos valores que están en rojo se proponen. Este no, este tercer valor es el promedio, entonces no hay problema. Tus dos valores iniciales tienen que ser propuestos por ti, o a veces el problema te los da, es más sencillo. Y nada más tienes que ver la forma en la que los ordenas para que te dé un signo negativo y un signo contrario, o sea, un positivo, o en este caso positivo o bueno, en caso contrario, positivo y negativo en este lado. Entonces lo que tenemos que hacer, tenemos nuestros valores iniciales, tenemos nuestra función. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es simplemente... espérame. Lo que vamos a hacer ahora es evaluar nuestra función en xy, en nuestro valor inicial y en nuestro valor final, o nuestro x 1 o e0, como lo quieran nombrar, no pasa nada. Entonces ya tenemos aquí. Lo único importante es que sean de signos contrarios cuando los estés evaluando, porque aquí, si se dan cuenta, es que
x al cubo, ok, ¿cuál es mi x? Es 2, ok, 2 al cubo menos 4 por x al cuadrado, menos 4 por x al cuadrado, sigue siendo 2, adicionando 6, bueno, sumando 6 más 6. Y esto me da un resultado de menos 2, ok, perfecto. Este otro valor lo propongo yo, ¿qué va a ser? El 4. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar al 4? Exactamente lo mismo, esta función. Lo que pueden hacer aquí simplemente es, ahorita voy a borrar esto, para que hacerlo paso a paso con ustedes. O sea, mira, esto es así de sencillo. Aquí el valor inicial quiero que sea 2. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Mi función. ¿Cuál es mi función? Es mi x elevada, es mi x, este es mi x. Esa x, el que le va a pasar lo voy a elevar al cubo. Le voy a restar 4 veces lo que valga x, pero esa x va a estar elevada al cuadrado y le voy a adicionar 6 y me da ese valor. Ahora, mi segundo valor que tengo que proponer, pues un 4, así yo le quiero poner un 4, un 5, 6, lo que sea. Entre más largos la diferencia sea, entre más grande sea la diferencia entre estos dos números, más iteraciones vas a hacer. O sea, si yo aquí tengo un 2 y aquí le pongo un 40, y vamos, bueno, para evaluar tenemos que evaluar nuestra función en nuestro segundo valor propuesto. En este caso, simplemente copiamos y pegamos para porque esto Excel simplemente lo arrastra la función respetando esta celda. Entonces simplemente ya tenemos esta función y vemos, ok, este número sí me lo dio, está todo bien, es correcto, es negativo y este es positivo. Perfecto, sí, pero voy a tener que hacer muchas iteraciones para llegar al error propuesto. ¿Cuándo dejo de iterar? ¿Cuándo dejo de hacer una de seguir calculando? Cuando esta condición se cumple, 1 por 10 a la menos 6. En este caso, pues aquí, como vemos, pues es 1.23 a la 6. Entonces, aquí ya estamos bajando incluso todavía más. Aquí ya es cuando dejamos de iterar, en este punto. Ya superó ese límite, ese error, entonces ya dejamos de iterar. Pero mientras tanto, aquí al inicio de todo esto, pues vamos a borrar todo para que hacerlo desde cero. Ok, entonces ya calculamos nuestra función evaluada en nuestra x final y sacamos nuestra x media. ¿Cómo se calcula la x media? Pues aquí viene acerca de nuestra x inicial y nuestra x final sobre 2. Esta de manera general, no recuerdo muy bien cómo trabajarla, pero no hay ningún tipo de problema. Ustedes la pueden trabajar así de simple. Abren paréntesis, ¿para qué? Para que sea el acumulado a la sumatoria de los dos valores propuestos dividido entre el número de valores, porque son 2, y te da un promedio de 21. ¿Y qué le va a pasar a esto? A esta x promedio, vamos a evaluar la función en base a nuestra x promedio. Copiamos, pegamos y nos da exactamente, y corroboramos, hay que corroborar siempre y hay que cuidar no tener celdas absolutas, o sea, como estas, porque si no va a haber un tipo de error y pues es más laborioso, ¿no? Entonces, aquí nada más copiamos, pegamos y vemos nuestra función evaluada. Y ok, aquí empieza lo interesante. ¿Qué es lo interesante? Vemos lo siguiente. Si nuestra función aquí, de este lado, evaluada en la x promedio, si nuestra función evaluada en el promedio es de un número negativo, como bueno, incluso aquí en el video lo pueden ver, si es de un número negativo, lo que va a pasar es que aquí, bueno, vamos a trabajar con lo que tenemos ahora. Si aquí tenemos una x de signo positivo, esta x se va a bajar aquí, o sea, sería tal cual hacer esto. Seguimos evaluando. Nuestra x final, aquí cambiaría. Aquí nuestra x final. Ahora, ¿qué le va a pasar? Ahora vamos a hacer que, si este valor es positivo, nuestra x final, o el valor propuesto, el segundo valor propuesto, adquiere este valor, el de 21. Pero no vamos a proponer así nada más 21, ni en este caso 2, no. Eso es más trabajo y tiende al error. Entonces, lo que utilizamos es una función denominada sí, un condicional, que es una prueba lógica, como lo podemos ver aquí. ¿Y qué le vamos a decir? Ok, mira, si este número es negativo, o sea, menor a 0, yo quiero que me pongas en esta celda la x promedio, el valor de x promedio. Y si es mayor a 0, si no cumple la condición, entonces ¿qué vas a hacer? Vas a seguir poniendo S2. Listo. Cerramos paréntesis y miren, si se dan cuenta, tenemos el 2, pero ya no es un 2 simplemente puesto. ¿Y esto qué ventaja nos ofrece? A que cuando tengamos completada nuestra primera línea de comandos o de fórmulas que tenemos que poner en Excel, simplemente arrastraríamos y ya tendríamos la solución mucho más rápido, y en vez de estar poniendo 2 o sea, tecla por tecla. Y aquí simplemente pues arrastramos. ¿Por qué? Porque sabemos que esta es la función. Y bueno, sabemos que si es 2 y no está teniendo un cambio, pues no va a pasar nada.
Y ahora, ¿qué le decimos aquí? Ah, ok. Ahora quiero que aquí me pongas otra, es la misma condicional. Sí, ¿qué va a pasar? Ah, ok, ahora la prueba lógica. ¿Qué voy a evaluar? Esto, mi función evaluada en mi x promedio. Si mi x evaluada en mi x, si mi función evaluada en mi x promedio es mayor a cero, o sea, positiva, ¿qué vas a hacer? Ah, muy fácil. Quiero que el x promedio ahora sea mi valor, mi segundo valor propuesto, o mi x final. Y listo. Cierro paréntesis. Ah, ya, no, bueno, perdón. Bueno, desde el inicio. Si mi función evaluada en x promedio es mayor a cero o positiva, entonces voy a hacer que mi función, mi x final o mi valor propuesto, mi segundo valor propuesto, adquiera el valor de mi x promedio, o sea, el valor nuevo calculado. Y si no, simplemente que se siga manteniendo el anterior. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea necesario. ¿Cómo sé hasta cuánto va a ser necesario? Dependiendo del criterio de error. El criterio de error es algo que la maestra suele dar, de hecho siempre lo da. Y bueno, al menos en mi caso se trabajó con esto, uno exponencial a la menos 6, uno por 10 a la menos 6. ¿Y cómo se calcula ese error? Ahorita lo vamos a ver, ahorita se va a ver así de esta forma. Bueno, aquí sabemos que simplemente bajamos esta celda, arrastramos. ¿Por qué arrastramos? Porque se arrastra con la función o con pues sí, con la función que estamos ordenándole, y vemos que el argumento inicial o nuestra x se mantiene a la izquierda, entonces no afecta nada y tenemos un resultado correcto. Aquí igual podemos arrastrar el promedio, igual corroboramos que sean las dos x iniciales y la final, dividido entre 2, y aquí simplemente volvemos a evaluar. Y se dan cuenta, sigue siendo positivo. Entonces, ¿qué va a pasar si yo hago esto? Si arrastro, bueno, aquí, antes de arrastrar, demostrar lo que pasaría otra vez. En este caso, pues aquí vemos que es positivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Ah, pues aquí va a ser otro 2. Y se evalúa aquí otra vez, ¿no? Aquí va a ser otro 2. Aquí se evalúa nuevamente en ese valor de x. Aquí, como ya vimos que es positivo, entonces sabemos que este x promedio va a tener que tomar el valor de x final. Entonces va a ser 11.5. Y voy a volver a evaluar mi función en xf, perdón, en mi x final. Y ahora va a tomar este valor. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, al trabajar con ese valor es lo mismo que pasó acá. O sea, nuestra x promedio es esto, entonces la función evaluada, como no estábamos alterando la función, se va a mantener ese término. Pero el promedio, el x promedio ya es cuando cambia, y ahí es cuando estamos teniendo un acortamiento. Si se dan cuenta, o sea, es algo que está pasando acá. Nuestra x inicial, en este caso sigue valiendo 2, pero en este caso nuestra x final o nuestro segundo valor propuesto, de pasar de ser 40, estar hasta acá en 40, ahora ya lo tengo por esta área más o menos, o sea, sí, por esta zona. ¿Y qué valor tiene ahora? Ah, pues muy fácil, es de 11.5. Estás recortando el rango cada vez más. El rango en el que estás buscando ese valor se acorta cada vez más hasta que llegues a un punto tal en el que la división sea tan pequeña que podría ser considerada despreciable o cero, o en este caso nuestro error. Y bueno, seguimos evaluando aquí en esta forma. Pero como ya les mencioné, para eso trabajamos con las condicionales y con nuestras fórmulas en vez de escribir tecla por tecla. O sea, si se dan cuenta, aquí los valores todos son calculados. Ninguno está siendo puesto de manera manual. Entonces simplemente seleccionamos toda nuestra hilera de datos que ya tenemos y arrastramos. Y si se dan cuenta, ¿qué está pasando? Ah, ok, ya estamos teniendo un poquito más de datos certeros, por así decirlo. Esto ignórenlo, esto es un error de ahorita que tuve al, al estar evaluando y estar trabajando esto. Este, bueno, y si se dan cuenta, seguimos. ¿Y qué está pasando aquí? O sea, nuestro valor, o sea que aquí es donde vemos el primer cambio notable en nuestra x inicial. Ahora, ¿qué está pasando? Ah, ok. Cuando valía 2, pues ya se evaluaba la función y valía menos 2. Y aquí, como seguía iterando, o sea, seguía siendo un valor positivo, seguía manteniendo esta x, pero la x promedio sí se alteraba aquí, en esta forma. Si se dan cuenta, esta x, nuestra x promedio, pasó a ser nuestra x final. Y así, en este caso porque fue positivo. Pero llega un punto en el que nuestra función evaluada en los promedios, nuestra función evaluada en la xm, que nuestra xm fue el promedio de las de los valores propuestos. De hecho, déjalo, voy a poner a ver si sale. Es de esta forma. O sea, hay que tener cuidado con esto nada más. Voy a nada más dejar la función con la que estamos trabajando ahorita, que se me hace a mí la verdad mucho más fácil. Hay que dejarlo un poquito en grande nada más.
Entonces consideramos esto, ¿no? Nuestra xm, ese es el valor que trabajamos, y los condicionales pues ya están escritas aquí, ahorita repiten el video. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya cambió nuestra función evaluada en nuestra x promedio. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué le dije al Excel que hiciera? Ah, ok. Como aquí, nuestra prueba lógica que vamos a evaluar, nuestra función evaluada en la x promedio es menor a cero, o sea, negativa, ¿qué valor le voy a poner? Voy a poner el valor de la x promedio. Si se dan cuenta es 3.1875. Lo voy a acercar un poquito. 3.1875. Y ese mismo valor, como es negativo, ya vuelve a ser nuestra x inicial. O sea, ya no es 2 porque ya no es positivo. Aquí ya cambió a un signo negativo, por lo cual estamos ahora trabajando con nuestra x promedio a nuestro valor inicial. O sea, así de simple. Si es negativo, aquí va a ir nuestra x promedio. Pero si es positivo, ay, güey. Pero si es positivo, aquí vamos a mantener a este valor. Es una simple condición, un condicional, como se llaman bueno, en MATLAB o donde programen. Entonces, ahora como ya tenemos un signo negativo, adquiere nuestra x inicial, nuestro valor inicial, ahora adquiere el valor de la x promedio, no sé si me entiendan. O sea, este valor ahora ya no va a ser xm, va a ser xy, se transforma en esto. Y vuelvo a evaluar mi función, o sea, simplemente arrastro y recuerden, pues nada más es la misma función que ya puse desde un inicio, repetida en todas las celdas, y obedece esa condición. Ahora, ¿qué le dije aquí que hiciera? Ah, ok, me acuerdo yo que si era mayor, o sea, un signo positivo, si mi función evaluada en la x promedio era mayor, o bueno, positiva, este, iba a adquirir el valor de la x promedio, pero como vemos que es negativo, o sea, no cumple esa condición, ¿qué va a pasar? ¿Qué le dije que si era falso? Si esa condición no se cumplía, que nuestra x anterior o nuestra x final, que es esta, se mantuviera. Y como están viendo, se mantiene exactamente igual, solo baja, por así decirlo. Se evalúa y pues obviamente pues, tenemos la misma, la misma cantidad, el mismo número. Y nuestra X promedio aquí va cambiando poco a poco. Hay que ver la diferencia. De 21 pasó a 11, de 6 pasó a 4, de 4 pasó a 3. Y aquí hay algo muy importante. Aquí está subiendo un poquito el valor y aquí está bajando un poco. Y hay que ver el intervalo de los signos. O sea, esto obedece a qué? A que de cierta forma nosotros al estar evaluando de izquierda a derecha por tanteo, por así decirlo, en una de esas dice, ah, no, pues a lo mejor algún número o decimales me hicieron irme un poquito más hacia la derecha y luego recortar ese camino. Entonces estamos atentos, sí, o sea, estamos recortando de un lado y del otro hasta llegar a estrecharnos a cierto grado. Es como si yo cortara aquí y luego cortara acá de este lado y se fuera haciendo más chiquito esto, más chico, más chico, más chico, hasta llegar a un punto en el que pues ya todo esto fuera este punto azul, que es la condición de error. Y bueno, si se dan cuenta, pues repetimos ese ciclo y les menciono. Aquí, como ya cambió el signo y ya es negativo, pues vamos a tener que trabajar con nuestra x final, pues el valor que teníamos antes. O sea, vean este signo como que si esta cosa es negativa, aquí qué va a pasar, o sea, aquí qué va a pasar. Ah, pues si es negativa, aquí es donde aplica nuestra x media, nuestra x promedio. Pero si es positiva, ¿qué va a pasar? Esa x media trabaja aquí en esta columna. Y pues así es como realizamos este procedimiento. ¿Hasta dónde? Les menciono. Si se dan cuenta, pues ahí todavía se alcanza a ver decimales y todo. ¿Hasta dónde dejo de iterar? Como les mencionaba, hasta que cumpla la condición de error. Y en este caso, ¿cuál va a ser mi condición de error? 1 por e a la menos 6. 1 exponencial a la menos 6. Y aquí está. Es mi función evaluada. Si se dan cuenta, ya cumple esa condición de error porque ya estamos en un punto en el que es tan cercano a esa diferencia, o sea, ya estamos en este punto, vaya, en este punto azul ya estamos, y es tan mínima esa diferencia que ya podemos considerarla como cero, o sea, ya estamos en ese punto en el que esta es nuestra condición donde dejemos de iterar, y es lo que tenemos que checar. Aquí es donde vamos a identificar cuándo debemos dejar de iterar. Vamos a marcarlo de otro color, un poquito más notable, no sé, así. Aquí es donde debemos calcular o dejar de iterar. Sabemos que aquí debemos dejar de iterar en base a esto. Entonces, así de simple es como se hace esto. Parece un poquito laborioso, pero es bastante fácil una vez que se agarra la onda. Y listo. Ahora, ¿qué pasa si
yo quiero cambiar las condiciones, o sea, si en vez de que aquí tuviera los números positivos, tuviera un negativo, pues simplemente hago lo siguiente, o sea, ¿qué pasaría? Pues ahora yo quiero proponer aquí un valor de, no sé, este 4 aquí y aquí quiero poner un 2. Si se dan cuenta, está bien, pero algo me está pasando aquí. ¿Qué está pasando? Ah, pues hay que modificar las condiciones. ¿Por qué? Porque si yo quiero que aquí estén los números positivos, eso está bien, está perfecto. No tengo que cambiar, como quien dice, este orden. Aunque pues, realmente, si no le sale en la primera instancia aquí los números negativos y aquí los positivos, yo le recomiendo siempre trabajar, buscar una forma en la que estar alternando los principales números. Consiguen un negativo y dicen, ah, ok, perfecto. Y en el otro siguen igual. O sea, aquí se van a su valor segundo, a su segundo valor propuesto y siguen igual. Ah, no, es negativo. No, pues un 3 entonces. ¿Qué sigue siendo negativo? No, pues no me sirve. 4. Ah, excelente, ya mejor aún. Y hay situaciones en las que pueden ir calculando medianamente, o sea, como por ejemplo en este 3.5, si se dan cuenta, ya es casi, o sea, casi llegó a ser un 0, o más bien un positivo, pero no, sigue siendo negativo. Entonces, ¿qué digo? Ah, no, pues un 3.75 ahora. Ahí está. Entonces tengo un número positivo. Y las iteraciones, pues aquí reduciría dos iteraciones, que realmente no es tan significante en este momento. Bueno, más bien aquí sí ya estoy reduciendo bastantes iteraciones porque en este punto yo ya podría dejar de iterar porque supero mi condición de error. Entonces hasta ahí dejo de iterar y listo. Pero bueno, obviamente aquí mantenemos un 4 y vemos que seguimos iterando bueno, más adelante. Aquí la regla. Bueno, era aquí el 4. Y la función evaluada, simplemente copiamos, pegamos y listo. Ahí se debe mantener todo esto y seguimos nuestra condición de error. Y pues sí, así es como se trabaja esto. Y pues nada, ahí me dicen cualquier cosa.